Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 25 de agosto del 2025 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, aquí en el distrito como que no ha llovido en estos días, pero para el interior todo lo que me llegan las informaciones que aguaceros y granizos y postes derribados, tendido eléctrico, árboles, caramba, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí no ha habido así que ha caído unos chubasquitos, como se dicen, esporádicos, pero el calor, la sensación térmica en 39, cuando tú chequeas, uno se está ahogando, además por la humedad relativa que tenemos aquí en la costa de Santo Domingo. Bueno, pero eso es lo que tenemos, ¿verdad? Si la vida te dio un limón, pues prepárese una limonada. Disfrutemos de nuestro calorcito y nuestro sol, que otros lo envidian. Como dice el refrán, lo que la suerte del otro, la que yo, ¿quién lo envidiaría? Bueno, eso es lo nuestro. Eso es lo nuestro. Señores, hoy inicia el año escolar. Los tapones, ya usted lo podrá, si no estaba enterado, si no sabía que había iniciado el año escolar, si no tiene muchachitos, si ya tan grandes sus hijos, pues hoy inició y los tapones se deben justamente a eso. Ahora es que vamos a ver si la pintura es dura con eso de los cruces hacia la izquierda y si se han tomado las previsiones en los tréboles, porque cuando te prohíben doblar acá, para tú tomar esa calle de nuevo y tienes que dar la vuelta a la cuadra, como quien dice, para caer por acá, hacer una especie de trébol. Si por ahí andan carros estacionados, vehículos estacionados en doble parking y tú le vas a meter un flujo de personas, duplicarlo o triplicarlo en algunos casos, por donde pasaban 200 vehículos en un día y tú le vas a meter 1000, ya sabrás lo que se te va a organizar. Y además entonces el problema de los colegios, que de por sí complican la situación. O sea, si usted vio tapones y que el tránsito se había ralentizado en el día de hoy, a diferencia de esos par de meses que tuvimos, es justamente porque inició el año escolar. Nuestros niños a la escuela, que ya es hora de empezar esta labor, qué sé yo, la canción bonita esa que cantaban. Cuando venía, por cierto, pasé ahí por una escuela y estaban todos esos niños ahí, de lo más bello que se veía eso, que como me encanta ver esos muchachitos ahí. Y hoy es el inicio, está el presidente en un sitio, la vicepresidenta por otro, los ministros, parece que esa fue la estrategia que usaron. 2.6 niños hoy inician las escuelas. Hay colegios privados que habían iniciado introductorios así ya la semana pasada, pero hoy es que arranca. Presumo que todos los privados ya arrancaron también. Y por eso los tapones, justamente, definitivamente. El único punto oscuro, y se venía señalando, y he visto a un señor apellido Valdés, de la ADP, un asesor, que es una persona con mucha preparación, muy capacitado, tiene hasta PhD, es un especialista en idiomas, lingüista, algo así. Hablaba de que de las dificultades que iba a tener el año escolar. Habíamos oído también la ADP con denuncias puntuales y palpables. Nosotros aquí le dimos cabida a algunas, ¿recuerdan? Por supuesto, de escuelas, la escuela tal en tal sitio que no tiene baño, el politécnico de tal sitio que no sirve, que no se ha remodelado, que los techos que tienen que dar en unos barrancones que están a la... Todo eso lo conocimos aquí, las denuncias estuvieron hechas. Yo, y lo he dicho acá, le he dado un waiver, una licencia al actual ministro de Educación, que no puede tener la culpa cuando recientemente lo nombran en agosto. ¿En agosto fue? Sí, creo que fue en agosto. No, los otros días, pero anyway, no hace mucho, tiene meses. El que estaba ahí era el otro señor, que fue un fracaso. Porque cuando cierran las clases hay un periodo de unos 3 meses con dinero suficiente, porque el 4% de educación da para todo y para más. Y ni siquiera tienen las escuelas rehabilitadas, reparadas,
a punto para cuando empiece el año escolar, con tiempo suficiente. Es falta de capacidad, de planificación, de todo lo que usted quiera. Entonces hay que darle entonces al actual ministro de CAMS, pues el beneficio de la, bueno, ni siquiera de la duda, ya es para el año que viene. Él habrá de hacer de tripas corazón para tratar de habilitar y hacer lo mismo del año pasado. Que a los padres que no puedan inscribir sus niños, ahora le van a dar para que lo inscriban en los colegios, pero tú inscribes los muchachitos, la porra, eso hace 3 meses, ¿eh? Tú no lo vas a inscribir hoy que empiezan la clase. ¿Dónde tú lo vas a llevar ahora cuando empieza la clase si todo está copado y lleno? O sea, de las cosas que a veces se manejan que no debieran ser. Pero bueno, la realidad es esa. Muchas denuncias hubo. Se habla de que alrededor de 300,000 niños podrían quedarse sin el pan de la enseñanza, o sea, sin tener cupo donde estar. Se quejan muchos de que sí hay cupo para los extranjeros, los haitianos, y para los dominicanos entonces ya en lugares no hay. Bueno, entonces no debió haber sido esa situación. Entonces, para paliar, porque ese es el problema, para paliar esas falencias, dañamos lo que está bien. ¿A qué me refiero? Como no alcanza para dar satisfacción a toda la demanda estudiantil, ha habido que poner entonces de nuevo 2 tandas. Esta escuela, divido, tanda como antes, por la mañana hasta la 1, a las 12, y por la tarde, de 2 a 4 a 5. Lo de antes. Sin embargo, así tú puedes poner, bueno, 100 en la mañana y 100 en la tarde. Están ahí los 200 porque no caben los 200 en una sola tanda. ¿Correcto? Pero lo que sucede es que hubo un programa que criticamos cuando se implementó, criticábamos el que solamente se hacía para poner los muchachitos a comer. Y no se aprovechaban esas 4 horas, de 12 a 4 de la tarde, la tanda extendida me refiero, para darle inglés por inmersión, para ponerlos a hacer la tarea en la escuela, para aprovechar realmente. Bueno, esa es una crítica positiva para que se mejorara, para que se hiciera mejor, pero no quitarlo. Entonces ahora, ante esta situación, los otros días se desmintió, porque salió la comunicación de un director del regional de San Cristóbal diciendo que no se iba a poder satisfacer toda la demanda y se iba a eliminar para poder 2 tandas. Después salieron dando explicaciones y diciendo que no, y la verdad es que sí. Entonces, eso es desafortunado, que haya que eliminar un programa bueno por ineficiencia, incompetencia, falta de planificación, y el que fue culpable de todo eso, porque al ministro que ponen ahí no lo ponen nada más para que ande echándose fresco y con 3 guardias y con walkie-talkie, como decía un político antes, y con toda la parafernalia que da el poder y no cumple con su papel, y manejar y nombrar y ser un jefe y verdad y andar como los pavos engreídos. No es para eso, es para que le sirvan a la población, a la sociedad. Entonces el tipo se va, dejó su lío hecho y ahora nosotros tenemos un problema. Entonces el problema ahí está también, el presidente, yo digo, el presidente ha tenido mucha mala suerte con muchos de sus funcionarios de los que ha designado, pero eso es culpa de él. Culpa de él y de los colaboradores que debieran asistirle y ayudarle para decir, pero Franchi, no, tiene tantos años de experiencia, no, mira, en tal sitio, tal cosa y tal cosa, déjalo para allá, aquel, tal cosa. O sea, porque tú tienes que tener un pedigrí de las personas y saber. Entonces, eso es lo desafortunado. Bueno, pero empezó el año escolar. Arrancaremos con todas las deficiencias acostumbradas. El año pasado yo dije, déjame darle el beneficio porque tuve la condescendencia y piropié al extremo a ese señor que estaba ahí, que le puse yo Miyagi, ¿se acuerdan?
Yo le decía así, también muchos en otros sitios le decían, ya uno no sabe, eso no es irrelevante quién fue primero ni quién nos haya sido. Pero la realidad es esa, que es un asunto recurrente y no debería serlo. El presidente dejó 2 años al Fulcar ahí, después dejó 2 años más a este otro viejo y no les resultaron ninguno de los dos. 4 años perdidos. Ahora viene este joven de camp que estaba en trabajo, que de eso no conoce nada, tiene la buena intención, si se asiste bien, si se rodea de personas con conocimiento, con capacidad, pero si se rodea de los mismos que están ahí, que no tuvieron el carácter, la personalidad de parársele al ministro y decirle, no, eso no está bien, usted está haciendo esto mal, esto aquí, esto acá, porque la gente, es difícil, porque hay unos sábelo todos que creen que tú no le puedes señalar nada. Inmediatamente creen que tú estás en contra de ellos, que tú lo que quieres es ocupar su posición y ya tú sabes, te votan. Entonces ese es un problema que tenemos aquí. Entonces la gente, entonces mejor se queda callado. Déjame yo quedarme callado, no me voy a meter con ese viejo, me vota. Bueno, entonces no salimos del desastre. Ojalá que el ministro de Camps pueda, haciendo de tripas corazón, ir resolviendo y lo pueda resolver de la manera más rápida posible. Así está el problema de los útiles escolares, que el otro que estaba ahí, tan engreído, tan abultero que era, y con 1000 escándalos, pero el presidente lo dejó ahí, el de INAVIE. Ahora están a cada rato, salen, el viernes vimos 38 empresas, 25 por un lado, 18 por otro, 4 más todas las que estaban anteriormente. Y los otros casos que habíamos denunciado aquí, que salían en la prensa y lo comentábamos. Ahí están los muchachitos ahora sin útiles, que se va a hacer lo más rápido posible, que se va a hacer el esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, pero debía haberse llegado a eso. Debió el presidente. Yo en una ocasión leía una entrevista que le hacían al embajador de China, no sé si el que está u otro que estaba, decía de los chinos allá, y yo no comparto con ellos, pero decía que ellos eran confianza, pero a ver si no literal, pero más o menos que era la confianza, pero supervisada. Más o menos ese es el concepto, porque allá ellos pueden engañar afuera y en una licitación dar sus coimas por abajo y ganarla en África, en Asia, en Latinoamérica, donde fuera, pero allá adentro lo fusilan. Ajá, sea por purga o sea por asunto económico, lo fusilan. Pero bueno, decía eso, confianza pero supervisada. Más o menos era el criterio. El presidente debe darle la confianza a los funcionarios, pero también supervisar que estén cumpliendo. Porque no va a esperar que te pasen 2 años y después a los 2 años es que tú te vas a dar cuenta que el tipo no estaba haciendo nada. Pero aquí también los que tienen que informar al presidente también reciben buen trato de esos funcionarios que tienen ellos que dar la información hacia allá. Entonces, yo leí en un libro famoso, a veces lo recuerdo, The Best and the Brightest, y hablaba de Inner Circles y de Outer Circles. Los presidentes son los más poderosos y más informados por lo general de la sociedad, del mundo. Sin embargo, esa capacidad de estar informados de los organismos y la cosa también los convierte en muy vulnerables porque depende de la idoneidad de la información que se les supla. O sea que en definitiva, viéndolo desde otro punto de vista, también son rehenes de sus propios círculos, el círculo cercano que los rodea, como de aquella época, como decía el presidente de Balaguer y Peña Gómez, que decía, ¿verdad?, el anillo palaciego, el círculo cercano que los rodea, el círculo externo que los rodea también, los relacionados, los amigos, los familiares. Entonces los presidentes tienen que tener también unos mecanismos de cruzar informaciones para saber y no esperar que pasen 2 años y después enterarse de que ahí no me hicieron nada y lo que me han dejado es un lío. No, que vaya supervisando, porque para lograr éxito en 2 años tú tienes que tener una planificación.
los primeros 4 meses, los primeros 6 meses, los segundos, y así tú vas viendo. Y tú te vas a dar cuenta cómo va a ser. Si no ha hecho nada en los primeros 6 meses, ese año no va a servir. Y si no sirvió el primer año, en el segundo no va a servir tampoco. Bien. Bueno, pero nada, esperemos que el ministro de Camps pueda corregir muchas de esas falencias. Es lo que deseamos por el bien de nuestros niños, por el bien de sus padres, y que se pueda reinstaurar lo más rápido posible el programa de la tan extendida. Luego, las discusiones políticas que le van a preguntar al presidente, que Danilo dijo que hizo más, que Leonel hizo más, que si tú hizo más. Ya esos son temas de política que la población tendrá que evaluar en función de lo que oiga y de lo que conozca y de lo que recuerde, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, es que al final del día los resultados puedan beneficiar a la población. Miren, el viernes, el jueves o el viernes, explotó un escándalo, no sé si lo dimos a conocer aquí, lo vimos en la prensa, en el Ministerio de Agricultura. Y el ministerio hizo un comunicado, informó que suspendió empleados que están siendo investigados por manejo de fondos de unos proyectos y que involucra a miembros del Departamento de Seguridad y del área financiera, ¿verdad? Y eso se informó que la PEPCA había arrestado a unas personas, se habló de un señor israelí, el coronel Harel Hakatz, pero será coronel de aquí o un ex coronel. Bueno, dice como que es Israel, debe ser de la Mossad, el encargado del Departamento de Seguridad Militar y el jefe de seguridad del ministerio, un señor apellido Regalado. Bueno, y también se habla del señor jefe del gabinete, un señor apellido Fernández. Bueno, el ministerio ha dado a conocer que están siendo suspendidas esas personas que se están investigando y que está en la PEPCA que había detenido. Ellos como que desmienten que no ha habido detenidos, pero lo importante es que justamente se clarifique esa situación. Se clarifique esa situación porque escándalos van, escándalos vienen y al final después no pasa nada. Ahí están todos esos escándalos del INAVIE, en licitaciones, en contrataciones, otros escándalos explotan allí acá, y si no se da respuesta, la población pierde totalmente la confianza en las instituciones. Está bien que el Ministerio de Agricultura haya dado esa información formal, señalando lo que sí, que se estén en investigación y que van a ser informados los resultados y puestos a la disposición de la justicia, los que tengan que ser puestos, como debe ser. Miren, el tema de los... el viernes pasado, el domingo pasado, el lunes el presidente Fernández hizo un artículo hablando del pollo y los patas, los picos de palo y las cosas, y el presidente se refirió al tema en la tarde en su rueda de prensa y dijo que le iba a pagar el viaje a la FAO para que fuera a discutir con la gente de la FAO y qué sé yo cuánto a Leonel Fernández. A Danilo le dijo que él había construido más circunvalaciones que él. Danilo ayer le responde. O sea, esos son los temas que están, ¿verdad? Yo digo, bueno, la población que evalúe. Pero el tema del pollo, al igual que los apagones y la insuficiencia de los servicios públicos, que hay muchas quejas en muchos casos, ahí veíamos lo del metro, vemos cosas así, realmente han tomado por asalto el debate y la discusión. Y yo decía que en un momento, ¿verdad? Eso es bueno de este país, porque mira, el presidente le responde a Danilo, le responde a Leonel, Leonel vuelve y le responde, le dice que no hay, que le agradece la oferta de pagarle el pasaje para allá, para la FAO, para Roma, pero que no había que ir tan lejos, que vaya a Moca y pregunte si los polleros están mejores o se han perjudicado y a cómo esté que el pollo que llegó a estar a 125 pesos. Eso de que el presidente Fernández dijo que llegó a estar hasta 125 pesos en algún momento, eso ha caído como un balde de agua fría. Cuando nosotros éramos muchachos, había una cosa que
que le fogarate, que le decían, una cosa que le ponían en la silla, en las escuelas de algunos de delincuentes, y eso picaba el cuerpo. Y eso ha sido como un fogarate. Bueno, el presidente le respondió, sale el de Proconsumidor, regao, que no es verdad, que el pollo no cuesta eso. Eso ha generado entonces opiniones de los vendedores de pollo de los colmados, de los vendedores de pollo de los mercados. Aquí mismo dimos en una ocasión información de a cómo estaba en Barahona, en Pedernales, en Bauruco, etcétera. Gente decía que en su sitio hasta 100 y pico largo se vendía el pollo, la libra. Nosotros aquí hacíamos el señalamiento, digo, ¿cómo es que ahora no enteramos de que ha habido una fiebre aviar en Brasil y se va a suspender la importación de pollo? ¿Y desde cuándo aquí se estaba importando pollo? Desde que se aprobó aquellos 67 productos, que lo advertimos, están llenos los almacenes de pollo congelado. Aquí se producen 22 millones de unidades, que es bastante. Cuando viene el calor, obviamente baja la productividad, usted tiene que tomar las previsiones para esos fines. Eso es normal, porque todos los años el calor siempre va a venir. Bueno, entonces la verdad es que ese es un tema que ha generado mucho debate, porque es un tema fundamental. Aquí el dominicano, arroz, habichuela y carne, pollo. Es la proteína más barata, la carne de res está más cara, el cerdo está caro, ahora la fiebre aviar, se han muerto muchísimo, han matado muchísimas cosas. Entonces respondieron ante esa declaración del presidente Fernández. Proconsumidor desmiente que el pollo cueste 125. Él dijo que había llegado, pero no es verdad y se lo va a decir, qué sé yo qué, que no hay que viajar tan lejos. El presidente Fernández dijo que se fueran a Moca. Pero Proconsumidor le dice que no es verdad, que el pollo la libra se comercializa en 64 y 68 y en los supermercados figura en 87 pesos. Proconsumidor. Decía un señor, que yo vi el video, porque no es solamente lo que dice el funcionario y lo que dice la crítica del político, porque si en algún sitio se vendió en 125 o en algún momento se vendió en 125, eso es lo que va a decir. No va a decir el precio más bajito, porque eso no sería importante. Decía un comerciante a esta respuesta de a cómo estaba, dije que a 70 y pico, 68 estaba la libra, que venga él, porque si yo lo compro a 68, yo tengo que pagar local, tengo que pagar electricidad, tengo que pagar empleado y tengo que pagar el transporte. Y le decía, yo vi ese video, que obviamente eso significaba que no conocían cuáles eran los mecanismos bajo los cuales se condiciona el precio final al usuario, al consumidor. Entonces, lo importante aquí es que las autoridades le den la cara a este tipo de situación. La libra se comercializa, dice que se comercializa a 87, eso es casi 90 pesos, eso dice Proconsumidor. Usted le pone a eso los otros productos que han subido y al final del día eso está afectando el poder adquisitivo de los dominicanos. El periódico El Listín hizo una investigación, como decía ese señalamiento de Proconsumidor, dice que hay disparidad de precios entre los colmados y los mercados y que la disparidad es notoria, o sea, es mucha la diferencia que hay. Que se consigue por debajo de los 95, dice Alcántara de Proconsumidor, cuando también había dicho anteriormente dos valores, primero que se compraba entre 64 y 68 y que en los supermercados se encontraba 87. Ciertamente 95, por debajo de 95 es superior a 87, porque por debajo de 95 puede ser 94. Pero el punto es que, según este periódico que hizo el trabajo, dice, el encarecimiento de la canasta golpeó el presupuesto familiar e hicieron un sondeo y, por ejemplo, en Bameso, lo que se conoce como el barrio Mejoramiento Social, por acá, en la capital, dice, en los principales colmados la libra de pollo se vende a 100 pesos. Y que luego está entre 10 y 15 pesos dependiendo del comercio. Entonces, esa disparidad de precio entre los colmados y los mercados
es importante que el gobierno las pueda enfrentar, la pueda aliviar para fines del el público, la mayor cantidad de la población, que es la que compra en mercaditos y colmados. Porque supermercados es otra cosa. Ustedes saben que por docena sale más barato. Y además, ese pollo congelado traído de allá de Brasil, usted lo puede vender a un precio más asequible porque le salió más barato. Pero en detrimento de la producción local, y en largo plazo eso afecta a la producción local y la generación de empleo. Mientras que esta importación favoreció al que él trajo eso y a lo de allá de ese país de donde lo trajera. Entonces, esa es una tarea que tiene pendiente esta administración desde hace tiempo. Es importante que el tema haya salido a relucir y que se debata. Tiene varios días, porque realmente al pobre, al de quintil número 1, la alimentación es lo que más daño le hace a su bolsillo. Es lo servido por lo comido. O lo comido por lo servido, qué sé yo, como que se dice el refrán. Lo que producen es prácticamente para comérselo, para lo básico, lo esencial. Y la comida es esencial, es fundamental y es básico. Que hemos aumentado el salario mínimo. Hay que ver cuál es la inflación alimentaria, significa cómo han subido los precios de los productos de la canasta básica. Y cuando usted ve, entonces, ese impacto es fulminante en los de menores ingresos, mientras que el impacto que esa inflación alimentaria tiene en los de mayores ingresos es mucho más atenuada, no le afecta, no le impacta. Pero en los de clase baja y clase media baja es de subsistencia. Entonces ahí es que el gobierno tiene que meter el brazo, enfocarse hasta aquí en soluciones pero efectivas. Se inventaron una cosa del campo a la ciudad que tenía un aspecto logístico que te iba a generar, no tienes tú la cantidad de vehículos para llevar y disponer que eso llegue. Tú tienes que crear condiciones para que el sector privado, los comercializadores, se sientan incentivos y haya competencia, y haya facilidad y haya posibilidades de hacer que esa competencia lleve un producto más económico al consumidor final. Entonces, hay que diseñar políticas, hay que fomentar producción. No hay que inventar la rueda, no hay que inventar la rueda. Bien, entonces, pero me alegro que el tema esté siendo debatido, no nada más desde el punto de vista del bla, 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 y de decir, y de opinar, no, porque el opositor tiene todo el derecho y le corresponde ponerse del lado de la población y exigir al Ejecutivo, al que está en la administración pública, la corrección de determinadas políticas, de enfrentar los problemas. Porque el que está ahí dirigiendo las cosas públicas, como se dice, no le luce mucho estar prometiendo y hablando y justificando. Claro, hay justificaciones que son razonables, entendibles, creíbles. Ya cuando todo es una justificación y un vender ilusiones, ilusiones van e ilusiones vienen, ya no. Hasta un punto, porque todo es como esa moraleja del cuentecito allá del el lobo y el pastorcito. De que el pastorcito era un sinvergüencita y nada más paraba vociferando, viene el lobo, y los otros pastores que estaban con sus ovejas iban a ayudarlo con su vara, con su callado, con su palo, para el lobo no se fuera a comer las ovejas del pastorcito ni al pastorcito. Y cuando llegaban, era relajando que yo estaba. Y se lo hacía hasta que en una ocasión el lobo vino y apareció de verdad. Entonces los
pastores no le hicieron caso, ustedes conocen esa moraleja. No, eso es relajando que está el pastorcito, pero el pastorcito no era relajando. En esa ocasión el lobo estaba de verdad y se comió al pastorcito. Entonces, eso es lo mismo acá. Usted puede vender por un tiempo explicaciones, justificaciones, pero desde esa posición lo que se requiere es ejecución efectiva, eficaz, que sus políticas públicas hagan que la población tenga mayor poder adquisitivo, no que tenga menor poder adquisitivo. ¿Y cómo se logra que la población tenga un mayor poder adquisitivo? Dotándola de servicios públicos eficientes, que no tenga que gastar en transporte tanto, que gaste lo menos posible, el metro y servicios de autobuses eficientes, que no haya que coger 17 carritos para llegar de un sitio a otro. Correcto, más o menos. Que el transporte de los productos sea lo más eficiente posible, que lleguen al menor precio posible a los sitios de abastos y abastecimiento y luego al usuario. Entonces, eso es lo que se tienen que enfocar los gobiernos. Pero si va a creer que vendiendo ilusiones y promesas va a poder convencer a todo el mundo todo el tiempo, no es posible. Porque al final del día le pasa como el caso del pastorcito y el lobo. Porque la gente se da cuenta. Y lo vive y lo sufre. Y lo sufre. Y es entendible, hay explicaciones que son razonables y son aceptables. Hay otras que ya uno se da cuenta que, como dicen los muchachos en los programas, es mareo y mareo y mareo. ¿Y hasta qué momento, hasta qué tiempo, hasta cuándo? Todo tiene una razonabilidad. Tú no puedes extender más de eso porque entonces el elástico se desconchaba. Bien, eso es importante. Son mensajes que tienen que hacer, ojalá lleguen a la psiquis de las personas que tienen en sus manos las definiciones de políticas. Porque no es darle vuelta a la rotonda y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no resolver nada. Usted lo que acaba es cansado. No, soluciones puntuales, aún sean modestas, pero soluciones. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.